Y ahora les quiero presentar a Karina Fernández, abogada defensora de derechos humanos, harina de otro costal, que le agradezco mucho estar acá, que hemos trabajado juntas colaborativamente y de la que he aprendido mucho. Me acabo de enterar que también fuiste abogada de las tesis, para que veas. Creo que va a ser muy interesante y muy importante escuchar desde la perspectiva de tu experiencia legal cómo se mira este espacio. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá presentes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, creo que esta invitación refleja mucho de lo que Voluspa acaba de mencionar como nuestro trabajo colectivo. Efectivamente, la trinchera del derecho es probablemente la trinchera más dura para luchar contra la impunidad y la justicia, en búsqueda de la justicia. Entonces, yo creo que lo que quisiera mencionar al principio es que, voy a dar algunas ideas de lo que ha sido la búsqueda de justicia, cómo ha sido la impunidad de los casos del estallido social, tratando de cruzar también algunas ideas, y voy a mencionar dos casos muy concretos para terminar con esta presentación. Entonces, claro, la primera idea es que cuando nosotros enfrentamos el estallido social, yo creo que desde el mundo del derecho teníamos todo el tiempo presente esta idea de la impunidad y cómo preveíamos entonces esta lógica de la impunidad y qué pasos podíamos dar en esta lógica contra la impunidad, contra la violencia que además se manifestaba en los territorios. Entonces, antes de partir con esta idea, me gustaría mencionar algo que creo que ha estado ausente hoy día del debate, y es precisamente que este año son los 50 años de Operación Cóndor, una operación que también nos expropió justamente un símbolo y sobre todo un animal de nuestra región como es el cóndor, un ave, y que se alzó sobre los territorios de nuestra región justamente buscando muerte, persecución, y que además permanece en la impunidad. Entonces, con esa idea nosotros estamos lanzando o recordando una frase de una poeta chilena que es María Cristina López, que hizo este poema el año 73 y quien permanece desaparecida desde el año 74, que precisamente se pregunta cómo explicar a un niño que el soldado dispara al obrero. Y las preguntas para mí en este momento es cómo explicar eso a un niño respecto de un soldado que le quita los ojos a quienes protestan, un soldado que le quita los ojos a mujeres que están en un espacio determinado en un territorio, y cómo eso hoy día se explica desde la impunidad, desde la falta de justicia. Entonces, las primeras dos ideas que quisiera mencionar respecto de la justicia es que hay una frase antigua que dice que la justicia se presenta como toda deidad frente a quienes se permanecen leales a esta deidad. Contrasta con esta idea de búsqueda y de lealtad lo que conocemos en Chile y que, bueno, en toda nuestra región y en el mundo seguramente como la justicia de clase. Entonces, probablemente nosotros, quienes teníamos más experiencia en esta materia desde las luchas contra la impunidad de la dictadura, vivimos el estallido con la idea de que debíamos preparar el escenario para superar las barreras de la justicia de clase. Y tal vez en la forma que yo fui muy inocente al enfrentar esto era que muchas veces yo decía, si hemos logrado justicia en casos de la dictadura donde las víctimas están desaparecidas, donde no tenemos nada, ¿cómo no vamos a lograrlo ahora que tenemos videos, imágenes, testimonios? Incluso el caso que tiene el Sebastián, que está dentro, uno de mis colegas, es el de Moisés Órdenes, que le sacan los ojos en la Plaza Ñuñoa con la mano un oficial de carabineros mientras los otros ven, y eso se transmite en vivo por la televisión. Yo dije, ¿cómo no vamos a tener justicia en ese caso? Y Sebastián hasta el día de hoy sigue luchando en ese caso para obtener algo de justicia que no hemos alcanzado todavía. Entonces, acá hay dos también reflexiones que me gustaría hacerles como de manera colectiva, que creo que como sociedad también estamos muy al debe, y uno es la idea de la importancia de la imparcialidad de los jueces. La imparcialidad yo he tratado de instalarla durante todo este tiempo como que es un derecho colectivo de todos nosotros, que nos afecta a todos nosotros cuando en el momento más doloroso de nuestras vidas estamos tratando de alcanzar esa justicia. Entonces, los procesos de nombramiento de jueces, ¿por qué hay más jueces hombres que mujeres? ¿Por qué hay ciertas, incluso no hay representantes ni jueces que provengan de comunidades indígenas?
una serie de reflexiones que deberíamos dar de respecto de la imparcialidad no están presentes ni lo entendemos como un derecho colectivo. La mayoría de la sociedad lo vive como que fuera una discusión parlamentaria o de los jueces o gremial, pero no colectiva. Y el segundo derecho que me parece que también hemos olvidado como sociedad es el derecho a la protesta social. Y el derecho a la protesta social entendía como algo absolutamente incómodo, porque lo que la mayoría de la gente pareciera entender es que la protesta en esta idea de pacífica tiene que ser ojalá donde no la veamos, donde no nos moleste, donde no genere cierto, disrupciones, sobre todo en temas, por ejemplo, urbanos. Entonces, esas dos situaciones después se reflejan y se han reflejado en nuestros casos en sesgos al momento de evaluar y al juzgar a los responsables de esta violencia estatal que operó en contra de la protesta de una manera sistemática. Y también la lucha de los derechos humanos en general involucra evidenciar lo obvio. ¿Ya? Y eso es súper frustrante, la idea de que tenemos que recordarles a todos los que vivimos esos días cómo tenemos que demostrar la sistematicidad. Hablaba también con mi colega Beatriz Contreras, que está acá también presente, que es la directora regional del INH. Ellos en el caso de Gatica han tenido que demostrar que Gatica está ciego. Eso es el dolor de la disputa, demostrar lo evidente cuando estamos buscando justicia. Entonces, solo para demostrar y mencionar que de los 10.000 casos del estallido social, un 90% se cerró en impunidad absoluta y que estamos disputando ese 10%, que el hecho de que no estén cerrados no significa que no vayan a terminar absueltos los responsables. Y 10.000 casos en total, claro, con un 90% impune, ya cerrado. Entonces, hay aquí dos casos que quiero mencionar. Uno es el caso del alto mando, para mencionar también lo nacional. Nosotros diseñamos esta causa contra el alto mando policial para que se reflejara a nivel nacional lo que había pasado con todos los daños en el tercio superior del cuerpo, para evidenciar lo que significa el gasto de munición, para evidenciar lo que significa que se dispararon 16 cartuchos por minuto contra manifestantes en protesta social, y recordar también la importancia en esta lucha por la justicia de lo operativo en la defensa de los derechos humanos, que tiene que ver justamente con las alianzas que hacemos con el mundo del arte, con las alianzas que hacemos con la geografía, porque los geógrafos en el caso del alto mando han sido determinantes para poner en mapas y reflejar lo que significa esta frecuencia de disparos y de lesiones, los médicos en la ciudad, los profesionales de la salud y una serie de distintos actores que han participado de esta búsqueda de justicia. Recordándoles que este gobierno levantó al Bioscar, que había sido el responsable número 1 de todo este diseño de planificación nacional de persecución de la protesta social, lo elevó al cargo de general director. Entonces, esa que le ganamos a CAS, yo todavía nunca me ha quedado muy claro qué fue lo que ganamos realmente, porque justamente en lo que a mí me respecta, que era el responsable, el verdugo, este gobierno lo ascendió, le dio más poder de planificación y le fue brindando de impunidad. Entonces, cada vez que nosotros buscábamos avanzar en la causa del alto mando, el gobierno nos atacaba y una serie de otras situaciones que se dieron, como muertes de carabineros justos los momentos antes de momentos cruciales dentro del proceso, hasta que finalmente logramos la formalización de los 3 generales que hoy día se mantienen en ese cargo. No quisiera además dejar de mencionar la importancia de la academia, de los informes en derecho y de otros también roles dentro de esta causa. Pero para finalizar ya mi presentación, quería como comentarles un caso que me parece cruelmente injusto en materia de impunidad, que llevamos con mi oficina en Colina, como para mencionarles también de que esto no solamente ocurrió precisamente en esta idea de los territorios, lo céntrico de lo que es Plaza Italia, sino que justamente en otras localidades como Colina, donde el espacio se disputa entre empresarios del sector y también mujeres autoconvocadas que se reunieron ahí. Entonces yo tomé el caso de Ángela González, que fue una chica asesinada el 29 de marzo del 2021, para comentarles que así como los desaparecidos no terminaron en dictadura, tampoco el estallido terminó, digamos, el 2019, así que justamente el 29 de marzo del 2021, Ángela González, que para mí representa el despertar de Chile, porque era una mujer poblacional, madre, pobladora,
pero que nunca se había involucrado en los movimientos sociales. Y cuando empieza el 2019, cuando empiezan las tesis y todas estas acciones, ellas conforman entonces en Colina una organización de mujeres autoconvocadas que protestaban y se llamaban Las Capuchitas, y se diseñaron capuchas con trenzas y con brillos y con una serie de elementos para autoconvocarse con música y bailar, y en particular otros olvidados del día de esta jornada, los presos de la revuelta. Ellas invocaban también y clamaban por su libertad en ese contexto esa noche. Entonces, esa noche, mientras ellas estaban protestando en una pequeña barricada que además permitía el tránsito, donde habían 13 policías a una distancia como resguardando el orden, no resguardando la protesta ni la vida de las mujeres que estaban protestando, sino resguardando el orden, llega un empresario del sector, posiciona su camioneta, una Mercedes-Benz de 2 toneladas del año, la posiciona frente a la barricada y pasa sobre Ángela, después, no sin antes haber acerruchado 3 veces para pasar con violencia en contra de las mujeres que protestaban, asesinando a Ángela y, digamos, todas las otras víctimas que estaban ahí también nosotros las calificamos como víctimas sobrevivientes de un homicidio frustrado. Esto, que en cualquier país del mundo sería un acto de terrorismo contra la protesta social, en Chile nosotros tuvimos que adecuar, no pudimos calificarlo ni siquiera como feminicidio, y nosotros como querellantes, con Sebastián, que también me acompaña al fondo del salón, hicimos esta forma, y Valentina, que también fue querellante del caso, hicimos esta querella por homicidio de Ángela, de homicidio calificado y de frustrado respecto de las otras mujeres que estaban ahí, que también no habían sido visibilizadas en este caso por la Fiscalía. Y de nuevo, en nuestra inocencia nosotros decíamos, nosotros podemos en este caso porque tenemos videos, tenemos las imágenes, tenemos la foto del lugar. El sujeto además venía de beber y se dio a la fuga del lugar, y al día siguiente las víctimas, como todas las mujeres operaron súper rápido, como comunidad fueron a denunciar que era él, que lo conocían, que era identificado. La policía fue a buscarlo a su condominio donde él vive como gran empresario, y él se fuga del condominio, se fuga del momento de la detención, y eso también está grabado. Entonces nosotros siempre, reconociendo las dificultades del caso, a 5 años después que tuvimos el juicio recientemente, teníamos confianza de que teníamos una comunidad, teníamos testigos, teníamos la experiencia de nosotros como defensores de derechos humanos, teníamos un ministerio público que también nos apoyó, y hace 2 semanas atrás se dictó la sentencia que precisamente lo que hizo fue calificar el hecho como un accidente de tránsito. Lo absolvieron al asesino que estaba ebrio, que se fugó en 2 oportunidades ante la presencia de las policías, con Ángela asesinada. Lo absolvieron y lo condenaron entonces como un accidente de tránsito, responsabilizando además a las víctimas de haber estado protestando, sin reconocer además lo que significa los riesgos para las mujeres en ese contexto de protesta, invisibilizando todo eso, invisibilizando a toda una comunidad que además fue testigo. Y yo ya anoche hablaba con la madre de Ángela y ella me decía, lo que más me duele es que la justicia no haya escuchado a estas mujeres jóvenes que fueron a declarar, que le dijeron la verdad al tribunal, que se portan con lealtad a unas víctimas que la justicia les dice, ustedes cállense, se van a quedar ahí sentadas, no van a hablar, no griten, no disturben, no hagan ningún disturbio durante el juicio. Y toda esa como violencia que sobrepasa la violencia del psicópata, que sobrepasa la violencia de cómo la sociedad responde a la protesta social, cómo la niega como derecho, sino que además es la justicia finalmente la que también, de una manera que para mí es incomprensible, y por eso Voluspa me dio este espacio generosamente para poder compartirlo con ustedes, de este clamor por la justicia, por no comprender entonces cuál es el rol de las víctimas, con no comprender cómo vamos a seguir evitando que esto siga pasando cuando las mujeres no nos permiten como visibilizar ese espacio de búsqueda de justicia a través de la protesta social, que es lo que tratamos de buscar, y también de contar con tribunales que sean imparciales, que sean capaces de ver la evidencia de lo evidente y no entonces responder frente a estos graves hechos como que fueran un accidente de tránsito de un sujeto que simplemente no estuvo atento a las condiciones del tránsito. Entonces, con esa idea de lo que significa la justicia y la búsqueda continua, y además agradeciendo todos los apoyos que surgen desde los distintos espacios y actores que están hoy día en este lugar, y clamando nuevamente por nuevas estrategias que podamos elaborar conjunto en esta búsqueda, termino mi intervención. Muchas gracias. Voy a salirme de guión
Y como ya son las 13:15, yo quería proponer una conversación entre ustedes, digamos, ¿no? Pero, Rita, ¿qué te parece si te sumas acá? Y así dejamos todo lo que ustedes han hablado, nos sumamos a las palabras de Rita, si les parece. No sé. ¿Cómo quieres hablar? Ese. Sí. ¿Quieres sentarte acá? No, Karina. Gracias, perfecto. Creo que sí, a ver, sí, así. No es que voy a hablar sobre Palestina, pero he hecho un juramento conmigo misma de que jamás, nunca más hablaré en público sin algún emblema de la situación del genocidio de Gaza. Entonces, claro. Y al final mi problema es que preparé algunas cosas para hablar, pero a medida que iba escuchando, iba agregando más fragmentos que están ahora en total desorden. Entonces voy a comenzar por el final, mi comentario sobre la ficción jurídica, ¿no? Es breve y no guarda relación directa con el resto, está todo así en fragmentos, como expliqué, pero la justicia, el derecho, siempre fue ficcional, pero era una creencia. La situación en el momento presente, y que también está de muchas formas iconizada por el plinto vacío, y que yo creo debe permanecer vacío, y que es un monumento precioso a la incerteza de la historia, al carácter incontrolable de la historia, indeterminado de la historia. Yo lo tengo y creo que estoy aquí porque en mi WhatsApp, a pesar de no ser chilena, no ser un poco no chilena, ahora voy a explicar eso también, lo tengo en mi WhatsApp como un icono de este momento histórico, que es un parteaguas de la historia. La historia está vacía, la historia que conocimos no existe más, los vocabularios que conocimos en nuestras luchas, yo por lo menos prácticamente no los utilizo más. No uso izquierda, derecha, soy una pensadora del campo crítico, en lo más abierto posible. Y hay que inventar un nuevo vocabulario y hay que pensar en la historia como algo completamente desconocido. A partir de Gaza, inclusive, pero con hechos precedentes, como lo que acabas de mencionar, que nos van mostrando que, bueno, que sí, el derecho siempre fue ficcional y funcionó de formas muy distintas, pero teníamos fe. Era objeto de fe, lo dice Giorgio Agamben. Era una religión la ficción jurídica en la que creíamos, más o menos creíamos. Lo que pasa es que, como está demostrado en muchos países de nuestro continente y en otros países del mundo también, y viene a anunciarse al mundo en Gaza, la fe jurídica no existe más. Entonces, es mejor darse cuenta de eso, con todo lo que pueda significar. No existe un sagrado del derecho, por lo tanto, no existe una gramática que organice las relaciones sociales. Eso en Gaza se vuelve patente. O sea, la ley es el poder de muerte. Estamos en un mundo que se declara así a partir de ahora. Es un parteaguas de la historia. Y lo que acabas de relatar me hizo acordar de que debo mencionar eso. Y que tiene que ver, curiosamente, no empezó el 7 de octubre,
porque tengo un texto, yo lo pruebo. Tengo un texto de 2009 que se llama El grito inaudible. Y es de 2009. Entonces hay personas que lo están leyendo y piensan que lo escribí ahora, porque cuando lo fui a mirar dice lo mismo que digo hoy, pero hace 15 años que está escrito. Y dice que frente a la desaparición de una gramática jurídica de la vida, que permite alguna previsibilidad de lo que esta persona que está frente a mí va a hacer o no va a hacer, pero no hay esa previsibilidad en realidad. Hay, si voy a considerar las relaciones, lo que llamo lo político, como las tesis mencionaron antes, como diferencia de la política. A eso voy a llegar al final. Desordené todo ahora, pero todo tiene que ver. Lo político es una cosa, y lo político es que me permite todavía hablar de una previsibilidad de de la gramática de las relaciones interpersonales. La política no. La política es casi que un lugar perdido. ¿Y qué es la política? Los partidos, los movimientos sociales también, los sindicatos, todo lo que persigue el poder, todo lo que necesita obtener poder para hacerse valer e intentar transformar la sociedad. Siempre lo pensamos mal, creo yo. Pensamos, tomamos el Estado, tomamos el sindicato, tomamos el movimiento social, tomamos el poder y ahí transformamos la sociedad. Nunca pasó. Todas las revoluciones, todas, desde la francesa, fracasaron. O sea, fueron exitosas en demoler lo que existía, pero en trazar un nuevo rumbo para la historia, no. Ninguna de ellas fue capaz de rumbear, como decimos nosotros, y ustedes también, de rumbear la historia en una dirección diferente. Entonces, hasta aquí llegamos. O lo pensamos, o pensamos cómo hacerlo ahora, o el mundo, no voy a decir, nosotros en argentinos hablamos mucho palabrón, como dicen los brasileños. El mundo se va a la mierda. Se destruye, no va a haber más mundo. Y afortunadamente quizás no va a haber más especie humana, que eso es lo que he dicho últimamente y quisiera declararme exhumana, porque esta especie ha mostrado lo máximo de su perversidad en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, la ficción jurídica no solo hoy no es más ni ficcional, ni nos convence como ficción. O sea, la ley es el poder de muerte. Ese es el mundo que tenemos en la mano y ese es el mundo que tenemos que crearle un nuevo vocabulario que tendrá que ser poético y artístico. Porque me fui dando cuenta, inclusive escuchando a los que me precedieron hoy, de que todo el vocabulario gramatical no toca ni cabezas ni corazones porque vivimos en un mundo agramatical, en un mundo carente de gramaticidad legal, de previsibilidad de las obligaciones entre las personas recíprocas, ¿no? De la reciprocidad. Entonces, solo los lenguajes, bueno, este es el final de mí, ya terminé porque llegué al final antes de comenzar, porque como la vida se volvió agramatical, o sea, indeterminada por la gramática jurídica del derecho que nos hacía confiar en alguna expectativa de comportamiento. También los lenguajes. La gente instintivamente, estoy viendo eso en varios países que recorro mucho, la gente clásica intuitivamente, más que instintivamente, intuitivamente está retornando al arte y a la poesía. O sea, nos tocan más, de alguna manera nos dicen más, es muy extraño, porque el lenguaje académico inclusive, ¿no? Gramático, argumentativo, etcétera, no toca más nada porque no consiguió casi nada. Bueno, entonces iba a empezar por decir, soy una extranjera, no vivo en Chile,
pero que yo creo que un poquito me autoriza a estar aquí. Y va desde muy al principio de mi vida, porque mi mamá, que nació en 1913 en La Pampa, en Argentina, fue amamantada por una mujer negra, chilena, que se llamaba Marcosidé Valdivia. Entonces, desde ese origen que mi mamá siempre lo narró cuando estaba viva, ¿cómo es que una mujer chilena negra amamanta a una señora en La Pampa? Y levanto eso como, y tengo un texto que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana. Está en el libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, una antropología que más responde que pregunta. Lo puse como epígrafe, ¿no? Dedicado a Marcosidé Valdivia, y es una relación entre nuestros países, entre los cuales un amigo mío, el antropólogo Diego Escolar, especialista en los huarpes, que son el mundo indígena en Mendoza, dice así: la cordillera no es un muro, es un puente. Y a mí me encanta eso. Cuando estaba volando hacia Chile ayer, cuando paso la cordillera, yo lloro, me emociona muchísimo. Entonces, desde ese momento tengo un vínculo profundo con este país, esta nación. Después estuve en Concepción en 1971, la primera vez que el MIR perdió el Centro de Estudiantes de Concepción. Yo todavía no había ingresado en la universidad. Después retorno a Chile para dar una conferencia sobre raza y racismo en Temuco, y me encuentro con un Chile desconocido. Porque en 1971 para mí Chile era el país más feliz del mundo. La gente de muchos países andaba por las calles con banderas y cantando, y nunca vi un país tan feliz. Cuando vuelvo, en 2005, encontré un país profundamente melancólico. Y yo siempre pensé que nosotros los porteños en Argentina éramos los campeones de la melancolía, y cuando llego a Chile me encuentro con que Santiago se había transformado en campeón de la melancolía, por lo menos de nuestro continente. Me impresionó tanto que lo escribí en un texto que se llama Patriarcado del borde al centro, y hablo de esa sorprendente melancolía que no estaba aquí en 1971, y cuando uno viene desde afuera y visita y se va y visita, va viendo de forma muy patente los cambios, ¿no? Los va percibiendo mucho más claramente, ¿no? Después, mi relación con Baquedano, que ahí viene lo del monumento, ¿no? Por años, cuando vine a dar clases, a dar algún seminario, me hospedé siempre en el Hotel Nikko. No sé si ustedes saben. Nippon. No, el restaurante es Nippon. El hotel es Nikko, que es un hotel japonés que queda en la región de Baquedano, en una paralela a la Alameda. Entonces, desde esa región, pasé muchas veces, como la compañera contaba aquí, por el monumento, por la plaza. Y hubo un momento en que fui al 4º piso de la Facultad de Derecho de la Chile, invitada por la jueza Cecilia Medina, en 2011. Y de repente estábamos las dos conversando. Yo nunca la había visto personalmente, aunque ella es la que presidió el tribunal en Santiago de Chile cuando se juzgaron las muertes del campo algodonero, cuando se juzgó el gran crimen de Ciudad Juárez, los feminicidios de Ciudad Juárez se juzgaron aquí en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quien presidió ese tribunal fue una jueza chilena llamada Cecilia Medina. Entonces ella me invita a dar una de las clases en su diplomado de Derechos Humanos en la Chile, 4º piso, frente a la estación Baquedano. Estábamos las dos conversando y escuchamos un rumor. Un rumor rarísimo. Parecía que el mundo se estaba levantando. Nos miramos y las dos corrimos a la ventana. ¿Y qué era?
eran los pingüinos, que en 2011 se estaban reuniendo. Me tocó ver eso, es mi historia chilena, es mi vínculo con este país, al que quiero mucho. Se estaban reuniendo los pingüinos en la estación Baquedano y nosotras dos nos asomamos a mirar y nos pusimos a llorar, 2 mujeres. Un hombre no puede hacer eso. 2 hombres no lo pueden hacer, es un lloro político. Hay que devolverle su politicidad, porque nos la han expropiado, ese es otro tema. Entonces, nos pusimos a llorar las 2 que nunca nos habíamos visto y nos sentamos y ella me empieza a relatar su historia, que es originaria de Concepción, que se exiló en la Alemania Oriental. Yo soy argentina y para las 2 aquel levantamiento que surgía ahí fue absolutamente importante y conmovedor. Después de eso, mi Chile sigue por la asunción de mando del presidente Boric, a la que vengo convidada por él en 2022. Y la impresión que me causa cuando retorno al Hotel Nico, porque le fui fiel, o sea, siempre estuve aquí y me voy a alojar, estaba destruido el Hotel Nico, estaba todo lleno de las marcas de la insurgencia. Y en la van, en el auto en que volvimos, yo volví llevada de nuevo a donde me hospedaba, fuimos atacados por guanacos que casi, miran, eso casi mucha gente no lo sabe, pero el día de la asunción del mando de Boric, los guanacos atacaron la van en que volvíamos. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté y fui a caminar por el barrio, por la región de la plaza, no podía abrir los ojos por el gas lacrimógeno que fue tirado ese mismo día. O sea, ¿cómo puede ser? No es posible. No puede ser que estas 2 cosas estén juntas. Todavía la revuelta, ahora lo entiendo quizás, la revuelta no había parado, la represión brutal y la asunción del mando de una esperanza. Yo no sé cómo fue, en ese momento fue una gran esperanza. Entonces, esa relación larga la tengo con este país y con ese monumento que está como el icono de mi WhatsApp, porque lo encuentro un monumento, lo llamo el monumento descabalgado. Y para mí ese descabalgamiento, lo haya hecho quien lo haya hecho, es una maravilla, porque por ahí se liberta la historia y por ahí pasa una historia libre, imprevisible, que es lo fundamental, indeterminada y que marcha en muchísimas direcciones posibles. Otra cosa que debemos recordar, el poder, siempre hemos creído o nos han hecho creer de que se combate desde afuera. Pero si vamos a ver la historia de los imperios, vamos a ver que el poder en realidad se corroe desde dentro, cae por sí mismo. Podemos ayudar, pero que cae, cae. Y ahí me toca decir, no creo que no hablé del caupolicanazo, donde también estuve presente, me lo salteé y hablé. Y cuando hablé en el caupolicanazo, de forma intuitiva dije, cuidado con fijarnos demasiado en el resultado de esta época. Fue un discurso muy cortito, como correspondía a una persona ajena, pero en el que aviso que tengamos muchísimo cuidado en pensar que el resultado era lo más importante. Entonces, a partir... Uy, me olvidé. Me olvidé. No, perdón, lo tengo aquí. Perdón por el desorden, es que estoy un poco emocionada. Entonces, no es una performance, es la realidad mía. Bueno, entonces, en un libro que estoy publicando ahora,
a los casi 74 años, la petición de principio del libro se origina en lo que pienso sobre el caso chileno, sobre lo que le pasó a ustedes, y también muy, muy inspirado, muy sacudido, porque vi recientemente en Lovaina la película de Patricio Guzmán sobre el levantamiento, que creo que él la retiró de circulación, y creo que es un error. Y creo que hay un error que ustedes están permitiendo en la lectura de ese evento y en el resultado de la votación por la nueva Constitución. Hay un error de lectura. Y considero que es un error de lectura porque en relación con lo que decía antes de que todas las revoluciones fracasaron, hay una frase del historiador Fernand Braudel que me encanta y dice así: la Revolución Francesa solo llegó a destino con la Primera Guerra Mundial, porque los procesos históricos van de la mano de lo político, la vida misma, eso lo agrego yo, y no de la política, que sobre todo en nuestros países donde la fundación de nuestros estados es una fundación completamente equivocada, porque todos los héroes de las guerras de la independencia en todos nuestros países de América Latina, todas las independencias terminaron con nuestros héroes muriendo solamente de 3 maneras, y O'Higgins también: o exilados, o asesinados, o de miseria y pobreza y hambre, ¿no? No hubo una cuarta forma de muerte. Y otro grupo de personas, a los que en Argentina les llamamos los criollos, no sé cómo les llaman acá, fundaron nuestros estados, transponiendo simplemente el estado ultramarino colonial que administraba al territorio, pero nunca jamás perdiendo la exterioridad con relación a lo administrado y a lo gestionado, la vida de las personas, los territorios y las riquezas. Entonces, nuestros estados tienen un error muy basal, muy de fundación. Entonces, la historia camina por otro lugar. Pie a tierra, cuerpo a cuerpo, abrazo a abrazo, lágrima a lágrima, cocina a cocina. Y ahí yo tengo una otra visión de la posibilidad de una historia que nos lleve a un destino no exterminador y no apocalíptico como el que estamos conociendo. Pero entonces, muy inspirada en intentar corregir el error de lectura de Chile con relación al supuesto fracaso del levantamiento, e inclusive del gran admirado Patricio Guzmán, cuyas películas me encantan, y la que más me gusta es La nostalgia de la luz, porque yo vivo al lado del Paso de Jama. Es otro vínculo con Chile, vivo cerquitita del Paso de Jama, allá en el norte de Argentina. Creo que hay un error. Ese levantamiento es para afirmarlo y considerar lo siguiente, que es un poema que he escrito al final de un libro de poesía que está siendo publicado en México. Y dice así: elijo el proceso ante el producto, el trayecto ante el proyecto. Ese trayecto ante el proyecto es una frase de Hadwe, porque yo le estaba hablando de esto, de que lo que pasó en Chile hay que considerarlo desde la grandeza del proyecto, no del producto. Y él me dice: yo soy arquitecto y también siempre he dicho que el trayecto es más importante que el proyecto arquitectónico. Bueno, lo agregué. El camino ante el destino, la existencia ante la esencia, el estar antes del ser, porque la historia es puro tránsito. Y agrego: hoy lo prefiero, y prefiero lo indeterminado a lo determinado. La indeterminación e imprevisibilidad radical de la historia, que está expresada grandiosamente, esa incerteza, en el monumento descabalgado. Entonces, podemos terminar aquí y conversar, porque yo estoy de acuerdo que
pensar en conversación es lo mejor. Entonces voy a tomar la palabra para ofrecerla, que es mi rol que me encanta. Primero, a esta mesa me gustaría saber, y me gustaría de verdad que pudiéramos ejercitar la posibilidad de comentar. Yo tengo muchos comentarios a cada uno, pero no soy yo la llamada a hablar hoy día. Entonces quiero ofrecerles el micrófono para si pueden como comentar cosas. Yo después quiero preguntar una cosa a Karina. Me voy a tomar ese lugar, pero me gustaría que ustedes, si a ustedes les interesa hacer ese ejercicio. Javiera. Me olvidé de decir algo. No existe un movimiento si no se le crean retóricas, porque lo que está en juego es el debate entre retóricas, entre lo que llaman en inglés, ¿no?, the right to narrate, o sea, el derecho a la narrativa de lo que sucedió y de su impacto histórico no está concluida, esa pugna por el derecho a narrarlo, y yo creo que le falta un esfuerzo de narración. Estoy completamente de acuerdo, sí. Ofrezco el micrófono si alguien quiere, si no, Karina, puedo partir con una pregunta hacia ti. Dale, ¿tú quieres el micrófono? Ya. No, yo quería, para no dejarlo pasar, decir, transparentar que yo le pedí a Karina para una obra que estaba haciendo, no asesoría, sino acceso a muchos documentos que tenían que ver con las causas que ellos estaban llevando y así nos conocimos. Pero no es eso lo que en realidad quiero comentar, sino que quiero comentar cuando tuviste la generosidad y la lucidez, y aprovecho a agradecértelo, de invitarme a una conferencia donde habían fiscales, juezas y abogadas defensoras de derechos humanos, mujeres discutiendo el sistema judicial en Chile. Y para mí fue muy iluminador esa invitación de escucharlas. Y hay algo que me quedó grabado de ese encuentro entre ustedes. Algo que me quedó grabado de ese encuentro entre ustedes fue cuando, no me acuerdo exactamente quién, dice, la justicia nos está exigiendo frente a los casos del estallido, y tal vez eso explica el alto número de casos impunes, nos está exigiendo la prueba que falta, ¿no? O sea, el juez no quiere hacer el ejercicio de tomar todo lo que tú llamas, Rita, los epifenómenos, ¿no?, para poder entender lo que ahí sucedió, sino que está pidiendo eso que nosotros no tenemos cómo demostrar, porque esos documentos los tiene el poder. Y nosotros no podemos acceder a eso. Nosotros lo que podemos mostrar son todas las circunstancias, videos, declaraciones para demostrar eso que sucedió. Y creo que es muy abismal cuando tú dices, bueno, en el caso hoy de Gustavo Gatica se está pidiendo una prueba de que Gustavo Gatica es ciego. Que es una cosa como muy humillante, muy cruel también, ¿no? Y eso lo está pidiendo el propio sistema judicial. Entonces me gustaría un poco que hablaras, para no dejarlo pasar, como de este enclave, de esta estrategia, ¿no? Pedir esa prueba que es imposible de demostrar y de mostrarle a la justicia, ¿no? Bueno, gracias. Y sí, yo creo que se relaciona con lo que conocemos como factores de impunidad, que es como el propio sistema va generando como exigencias, además a quienes representan a las víctimas, no al sistema, de generar eso como una estrategia de impunidad y que es la expresión no solo de los sesgos, sino del negacionismo. Y eso era a lo que yo me refería cuando yo pensé que en los casos del estallido social, frente a la evidencia que todos veíamos, iba a ser más difícil como
armar esa idea de negación. Porque yo decía, tal vez en nuestra experiencia de la dictadura como fenómeno, era esa negación mucho más difícil de o sea, como había sido difícil de derribar, pero yo decía, si estamos viendo todo esto, si tenemos la evidencia, si una víctima perdió los 2 ojos, ¿cómo vas a tener que demostrar que está ciego? Entonces, esa exigencia es una estrategia destinada a salvaguardar la impunidad de ese mismo poder que genera estos delitos. Y eso fue justamente en los casos de la dictadura, que ahora está el plan de búsqueda. Yo he planteado muchas veces, ¿por qué tenemos que buscar? Yo llevé el caso además de Caravana a la Muerte, Calama. ¿Por qué tenemos que arar de nuevo el desierto si el ejército, Cancillería y algunas empresas tienen todos esos archivos? ¿Por qué todavía no podemos acceder ni siquiera a algunos sitios del suceso? En La Serena ni siquiera todavía podemos ingresar al recinto donde desaparecieron las víctimas de Caravana de la Muerte Serena. Entonces, acá es lo mismo. En el caso que yo mencionaba recién de la Ángela, este va mi colega que ya. Justo en ese caso teníamos que demostrar que el conductor que se puso frente a la barricada no pudo ver a Ángela por el humo. Entonces los jueces nos dijeron, ustedes no demostraron que el humo sí permitía que la viera. Pero teníamos a todas las víctimas que lo vieron, lo reconocieron, corrieron a la policía a decir, él fue, lo identificaron, él no negó siquiera que había sido él. Pero toda esa evidencia es inútil cuando alguien te dice, pero no demostraste que el humo, justamente en ese, y a pesar de que habían video y grabaciones, como, no, porque a lo mejor el humo cambió en ese segundo. Entonces, si las fotos del segundo antes, no sabemos qué pasó en el segundo, en qué pasó. Pero tengo una comunidad entera declarando, evidenciando, pero eso parece nunca ser suficiente. O sea, cuando se busca la impunidad de un propio sistema que genera eso, y justamente en los casos del estallido, de las causas del alto mando es lo mismo. O sea, ellos tienen todos los archivos policiales, ellos saben cuánto gastaron en munición, ellos saben cuándo disparó, ellos saben, en este país todos los policías pueden disparar, todos tienen arma de fuego, pero solo un porcentaje muy menor tiene la posibilidad de disparar armas menos letales, que son las armas que dejaron ciega a la gente o que golpearon su tren superior. Tienen capacitaciones distintas. Entonces digo, ¿cómo es imposible que logramos determinar quiénes son si no son un número indeterminado de personas? Y para ya terminar la pregunta, justamente en el caso de Alex Núñez, que es un asesinado en Maipú, también era un grupo determinado de personal de carabineros que estaba ahí, que lo patea hasta que lo mata, y nosotros hasta el día de hoy no hemos podido ni formalizar a un agente policial de una brigada que salió con destinación, con hoja de ruta, para saber quiénes son esos nombres, porque justamente el Estado no nos provee esa información y nos exige a nosotros cómo dar cuenta de lo imposible, pero que al mismo tiempo es lo evidente. Gracias. Muchas gracias, Karina. Javi, te paso el... Bueno, lo primero es que no puedo dejar de decir que me parece muy importante que digamos todos esos nombres acá y en especial comparto la continuidad de una política de impunidad sostenida con un gobierno progresista cuyos resultados en materia de algo tan evidente y básico como restaurar una experiencia vivida hace solo 6 años dista mucho de cualquier expectativa, incluso menor, que se podría haber tenido, ¿no? Pero quisiera tal vez sumarme a la posibilidad de los desacuerdos y la conversación en relación a algo que comentabas, Rita, quizás sobre todo 2 cosas, y me refiero precisamente a un momento como el que vivimos hoy, ¿no? Esta situación o este tiempo liminal, como este interreino, como diría Gramsci, donde aparecen los monstruos también, o experiencias monstruosas, y también en todos los sentidos que eso puede ser, ¿no? Incluso los sentidos abiertos, e incluso la potencia que puede tener como lo indeterminado, ¿no? Pero sobre todo en la disputa que eso abre y en un escenario en el que yo diría precisamente con un genocidio en curso, ¿no? Como el que hemos estado viviendo todo este tiempo, lo que aparece ahí, en mi opinión, es más bien la necesidad de afirmar dónde se han construido las alternativas y las respuestas que se han levantado, particularmente desde el sur global y particularmente articulando una posibilidad de un horizonte donde emerge algo así como una tarea de la humanidad en un sentido que vuelve a ser impulsado, ¿no? Y con un protagonismo desde África, desde América Latina, como desde otro centro, a propósito de lo que decían también las tesis, que sale también a instalar, ¿no? Cuáles son los marcos de los horizontes, ¿no? Vitales para este nuevo momento.
Y lo digo porque yo creo que, al contrario, en este tiempo donde vemos como personas como Albanese, ¿no? Que ha demostrado, ¿no? Como una insistencia, ¿no? En hacer evidente los límites del derecho internacional, pero también la tarea, ¿no? De no ceder hasta el final en este contexto ante una política no solamente de genocida, sino también que busca construir una indiferencia sostenida, ¿no? En el resto del mundo. Yo diría que hoy día reclamar una modernidad o reclamar una posibilidad de una humanidad que se levanta y se organiza y que impulsa, como lo hemos visto desde los pueblos, movilizaciones masivas y que ha articulado una solidaridad que creo que va a ser la vía posible de poder insistir en que necesariamente tenemos que buscar una salida y una vida más allá, y que me parece que a veces la política o el horizonte apocalíptico que aparece muy rápidamente, o que un futuro que no es posible, o que se cancela inmediatamente cualquier alternativa, ¿no? Tenemos que construir una posibilidad, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa tarea, yo creo que hay que seguir insistiendo más que en una política de la nostalgia, más bien una política que construya una alternativa y un horizonte emancipatorio que se arraiga también en trayectorias históricas y donde tenemos como mucho que echar en mano sobre lo que sí hemos construido y la acción colectiva que la hizo posible, ¿no? Entonces, nada, yo solo para afirmar más bien lo que son los movimientos, lo que son los sindicatos, lo que son las articulaciones internacionalistas hoy, que yo creo que siguen no solamente necesarias, sino vitales y vigentes, aún con sus límites y con la tarea de transformarlas. Y lo segundo es que, no puedo dejar de decirlo también, pienso que la tarea de reclamar un derecho a la ciudad hoy día también y la posibilidad de planificar otra ciudad también la hemos vivido en Chile, y que la desmemoria también hace posible que olvidemos lo que pasó hace 6 años, como también lo que pasó hace 50, y pensar también cómo fue un país que también construyó alternativas vitales, sociales, populares, construyó una arquitectura y que también pensó otras cosas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los horizontes de la unidad popular, muchos de esos podemos seguir mirando, ¿no? No para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, ¿no? Y no lo digo con nostalgia, sino al contrario, con una tarea que necesariamente tiene que salir de esta como continuidad de algo que no está funcionando. Y eso, entonces como solo quería como volver a esa vuelta, que creo que es más que volver, es siempre como hacia adelante también. Rita, tú quieres contestar. Tienes tu micrófono ahí. Bueno, no, primer tema, claro, sin duda, pero creo que es necesario hacer un gran ejercicio de imaginación, pero grande, o sea, el sentido de que, bueno, para los dos temas esa es la misma respuesta. Yo creo que en el tema Gaza hay realmente una novedad, o sea, que no estaba ni en el Holocausto. Porque en el Holocausto, si ustedes van a ver cuando los ejércitos aliados entran en los lagers, entran en los campos de concentración, se ve en las filmaciones la sorpresa. La diferencia está ahí. O sea, una sorpresa es muy grande ante lo que encontraron. Hoy, lo que está pasando, se lo están mostrando así. Véanlo, aunque no quieran, entérese. Somos dueños de la vida y de la muerte. Entonces mi pregunta, claro, es un poco de efecto. Lo que yo digo es de efecto, no es una mera descripción de la realidad. La descripción de la realidad es esta, que te lo están mostrando, está expuesto, está deliberadamente expuesto. Lo que no hubo antes. Y no puede ser justificado. Yo admiro inmensamente a Francesca Albanese, es una gran representante de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no existen más. ¿Cómo vamos a hacer para que vuelva a existir? ¿O es eso lo que queremos? ¿Que exista algo que no tiene ningún poder? No tiene poder. O sea, ni Israel ni Estados Unidos son firmantes de la Corte Penal Internacional. O sea, nunca podrán ser juzgados porque no firmaron el acuerdo de la Corte Penal. Entonces, lo que es necesario, la manera en que lo digo es de efecto también, es cómo pensar el mundo y el camino histórico de otra manera, porque de la manera en que lo venimos
pensando de acuerdo a cierta ética, a cierta moral y a cierto derecho, que son las tres fuentes de leyes, de reglas, de normativas, no está funcionando. No, nos están diciendo que si tenés, lo cual siempre fue verdad, pero ahora está dicho, la diferencia es lo explícito que está, que si tenés en tus manos el poder de muerte, no hay norma que funcione. Entonces, claro, la insurrección de la gente es central. O sea, en Europa, que es una colonia de lujo de los Estados Unidos y no otra cosa, la gente está saliendo a la calle. En muchos países, infelizmente en mi país creo que es el país donde menos gente, menos marchas y demostraciones públicas hubo. Habría que entender las razones, pero digamos, hay un movimiento insurreccional que es importante, quejándose de la administración de sus países, especialmente en Europa, ¿no? Y muy reprimida. Yo en Alemania me amenazaron de muerte tuve una amenaza, por haber mencionado la palabra Palestina y haber agradecido a un profesor que dio una videoconferencia en un congreso en Tübingen de filosofía intercultural. Un profesor por videoconferencia de los Estados Unidos mencionó el parecido de Gaza con el exterminio de los pueblos de las llanuras norteamericanas, y yo, otro alumno, y yo le dijimos muchas gracias por mencionar Gaza, y al día siguiente vino una persona junto a mi mesa del hotel y me amenazó de muerte. Entonces esto no lo hemos vivido nunca, porque es una situación extrema. Entonces estoy diciendo que yo estoy diciendo frases de gran impacto como para despertarnos de que usemos la imaginación y intentemos pensar en cómo trazamos la historia por un camino que no hemos intentado todavía. Yo lo he pensado, tengo algunas propuestas sobre eso, ¿no? Que es lo que les llamo, que no lo quería hablar aquí porque no es el tema, una politicidad de cuño femenino, de cuño en clave femenina, y lo he hablado, pero no importa, porque muchas y muchos tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta de que Gaza es un parteaguas de la historia y del pensamiento sobre el derecho también, y que tenemos la obligación de crear, sí, lo que vos decís, o sea, otras propuestas de camino histórico, y eso está en manos de todas las personas en su conjunto. No tengo dudas sobre eso, no quiero que nos muramos, pero quizás a veces pienso que si la especie nuestra desaparece, quizás sea lo mejor para el planeta, porque es una pésima especie, la peor de todas. Los animales matan o por hambre o porque están jugando, pero no tienen el gozo perverso que tiene un Trump en decir que puede matar el mundo cuando se le dé la gana. Y eso hay que pensarlo también. O sea, bueno, creo que para la historia hay un pasado y un presente. Ahora, sobre el segundo tema. Sí, claro, pero quizás la respuesta es muy semejante. Me pregunto, por ejemplo, por qué en mi país la gente no se está levantando, como dicen en el 2001, contra Milei, que es un escándalo mundial, un hazmerreír del mundo. Y la gente no se está levantando aunque se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no quieren una vuelta atrás y temen que si hay ese levantamiento, un partido o más de uno se apoderarán de ese levantamiento para hacer un retorno. La gente, aquí lo anoté hoy conversando con Voluspa de la mejor manera. La gente en Chile, que la gente en Chile no quiera un paso al frente, no quiere decir necesariamente que quieran un paso atrás. Yo no creo esto, no creo que quieran un paso atrás. Y en mi país, que la gente no quiera un paso atrás, no quiere decir que no quiera un paso a frente, solo que tiene que ser pasos muy diferentes, con vocabularios muy diferentes a los pasos que hemos dado hasta ahora. Ahí está mi respuesta. Uy. Justo te iba a ofrecer el micrófono. Claudio. Sí. O sea, fundamentalmente a mí lo que me moviliza es pensar que el ejercicio de deshumanización de la vida
es lo que precisamente permitió el genocidio colonial. Claro. Creo que no es factible, bajo ningún ángulo posible, renunciar a nuestra capacidad humana. Probablemente hay que remirarla, reinventarla, pero así como hicieron los colonizadores, que fue negar la experiencia humana de los pueblos americanos, yo por el contrario me declaro radicalmente humano, porque declararme radicalmente humano es declararme contra esa masacre y ese genocidio. Creo que el ángulo no está allí. Por supuesto, tenemos que remirar la forma en cómo se ha expresado su humanidad en su construcción tanto individual como personal. Yo más bien creo en la capacidad del humano por edificar no solamente comunidades, sino que también individualidades radicalmente relacionales. Yo creo en el individuo. Yo creo que todos los que creemos acá, de hecho, es muy curioso, gran parte de la conversación pasara por el yo, ¿no? Hay una búsqueda individual en cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Puedes hablar un poquito más? Sí, las búsquedas de esta mesa, por ejemplo, pasan fundamentalmente por ese yo, ¿no? Yo estuve allí, a mí me pasó esto en este lugar. Hay una búsqueda del individuo. La pregunta es cómo edificamos esa individualidad de características profundamente radicales, no solamente con otros humanos, sino también con la naturaleza, por supuesto. Incluso cuestionar la noción de naturaleza, ¿no? Toda esta noción de lo inhumano, en fin, creo que ahí hay una búsqueda que me parece exquisita, me parece fundamental, me parece radical. Yo creo que los pueblos americanos han tenido esta búsqueda de manera permanente. La pregunta, por ejemplo, por la madera que intentaba yo esbozar en un primer momento, creo que eso está, ¿no? Está en la humanidad, no está en la negación del humano. De nuevo, creo que la negación del humano es donde nos tiene. Hace 500 años, la negación del humano. No han negado. Yo creo que en ese sentido, yo por el contrario, yo sí me siento humano y radicalmente humano. Y por el contrario, creo que todo lo humano es mío, todo lo humano me pertenece. Y fundamentalmente, creo que podemos gestionar otra forma de humanidad. Esto da para larguísimo, no es factible reducirlo acá. Simplemente uno puede esbozar simplemente con una conversación tan ligera, tan rápida, únicamente enunciar cosas. Pero en ese sentido creo que reinventar esa forma, ¿no? En articulación, por supuesto, con las montañas, con los ríos, en fin, pero negar lo humano, definirnos ex humanos, a mí me parece que no es el camino. Definitivamente no es el camino, y porque es lo que hicieron con nosotros cuando nos asesinaron. Claro. Bueno, tengo que responder de nuevo. Sí, claro. Claro, para mí lo que pasa con la conquista y la colonización es la cosificación de la vida de la gente, la vida de las plantas, la vida de los paisajes. Lo que comienza con la conquista, sí creo que realmente hay un viraje de la historia, ¿no? Con el proceso de conquista y colonización, como vos también lo crees y lo dijiste, que es no solo la deshumanización es una parte, es una cosificación de la vida misma. Y como parte de ella, también una cosificación de los cuerpos de quienes habitaban estos paisajes. Eso no tengo la menor duda. Lo de ser exhumana es también una frase de efecto, una frase, un intento de sacudón, de sacudida con relación a mi persona. Y una cosa, persona e individuo no son sinónimos. Eso los antropólogos lo tenemos bien trabajado. No todas las sociedades humanas tienen individuos, pero todas tienen personas. Que es construida, no, yo sí, porque soy antropóloga, o sea, pero construidas de otra forma. Sí. No, eso lo aprendí, eso para mí fue importante darme cuenta, que hay sociedades infinitamente más vinculares que el Occidente, que el Occidente moderno postcolonial. Ahí aparece la modernización, el individuo, el capital, la raza, el racismo, todo lo malo con ese inicio conquistual, colonial,
de la historia contemporánea. Entonces quizás, voy a corregir, entonces quiero ser humana de la historia que fue destruida por el proceso conquistador, colonial, modernizador, etc. Bueno, muchas cosas para hablar sobre ese tema. Para ir cerrando, ¿no? Ofrecemos... ¿Tú quieres hablar? Perdona. Bueno, lo uno es múltiple y lo múltiple también puede ser uno. ¿Lo qué? Yo es otro y lo personal es político. Bueno, hay un horizonte de pensamiento, hay un horizonte de pensamiento que ayuda a pensar en las temáticas que aquí se han tocado y sobre todo en la diversidad y la multiplicidad, yo creo. Y lo quiero relevar porque siento que de alguna manera este foro se fue orientando en una dirección que se acopla bastante, digamos, a la dirección que tomó La Moneda. O sea, bueno, tal vez por eso estamos aquí, no sé. Pero esta solución de la Gabriela Mistral, los monumentos a las mujeres, cuando hay un montón de otros problemas en la ciudad y en la sociedad. A mí me gustó mucho el texto de Claudio, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiéramos escuchado más voces, porque siento que también desde la misma configuración, tal vez del coloquio y de esta mesa, hay claramente un, digamos, un énfasis feminista, ¿ya? Y me habría gustado escuchar más voces, como la de Claudio, sí, como la de Claudio. Y de personas que estuvieron en el estallido, que lucharon, ¿no? También yo quiero decir que dentro de lo político también hay política y también hay poder. Y este poder se construye, y aquí se nota o sea, aquí espacialmente es muy evidente, porque las referencias son mutuas, digamos, y yo tuve que pedir la palabra. A mí no se me dio la palabra. Perdonen que lo diga, yo siempre soy así, un poquito, ¿no? Creo que es importante friccionar. Yo creo que el movimiento feminista ha sido muy importante, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando Sibyl hace rato decía que había aprendido mucho en esos colectivos, bueno, resulta que ella fue mi ayudante durante 5 años en la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Entonces, no es solo el feminismo, hay algo más, hay un sustrato cultural, ¿ya? Hay un sustrato cultural y artístico de acción, ¿no? De movilización, en fin, una búsqueda que se da desde hace harto tiempo y por una multiplicidad de actores. Y con respecto a lo que señalaba Karina, que no es solo habitar la ciudad, sino también movilizarse, estoy de acuerdo, por supuesto, pero no puede haber una movilización si es que no hay digamos, un sustrato, una predisposición, y por eso yo defiendo las prácticas artístico-culturales menores que cualquiera puede realizar. O sea, para mí eso en definitiva es lo importante. Cada uno de ustedes puede, aunque no sean artistas, no importa, porque ustedes pueden aprender técnicas y pueden hacerlo también, ¿ya? Entonces, y todo eso va confluyendo y eventualmente va confluyendo en un levantamiento, en una movilización y en cambios, ojalá en cambios sociales y políticos. Eso quería decir. Muchas gracias, Carolina. Señoritas, ¿quieren decir algo? Dafne, Sibila. Entonces, como nos queda muy poquito tiempo, yo creo que podemos aceptar 1 o 2 preguntas. Qué frío que hace. Estoy congelada. ¿Aló? Sí. Bueno,
Hola a todos. Primero que todo agradecer todo lo conversado, todo lo que se ha abordado en esta larga jornada respecto a las múltiples reflexiones que se han hecho en torno al plinto. Mi nombre es Gabriela, yo soy licenciada en arte de la UPLA y ahora en febrero me titulé de Teoría e Historia del Arte en la Chile, donde abordé una performance de Cecilia Vicuña que se llama Lo que un cuerpo puede, que aborda, entre muchos conceptos, aborda el tema del ritual, que es un concepto que a mí me interesa. Y mi opinión respecto al plinto es bien general, porque son muchas las cosas que se han conversado, es difícil resumirlo, pero escribí un pequeño texto ahora que dice que para mí lo más lógico sería colocar en ese plinto tal vez la imagen de una mujer, no una imagen militar, sino una de las tantas mujeres potentes que tenemos en Chile, pero en un concepto que nos una a todos, no algo que represente solo uno de los extremos. Pienso en primer lugar que el hecho de que estemos celebrando este coloquio, que anhela ser una conversación, es sino el reflejo de la urgencia y del problema que es, de algo que nos molesta, de algo que ha pasado en un punto específico, que ahora puede ser un punto fantasma en el centro de la ciudad, pero que está cargado de memoria. A pesar de que podría pasar desapercibido en la inmediatez del día a día, de las distintas vidas, Si quieres, te acercas acá adelante para que puedes sentarte con nosotros. Si es que no funciona el micrófono. Igual tenemos poquito tiempo, así que... Sí, estaba por terminar. Bueno, entonces, a pesar de las distintas vidas del trabajo, continúa siendo una molestia, es un molesto vacío que se expande, y eso a mi parecer está demostrando también la urgencia de lo que hace un momento decía Cecilia, de esta urgencia del encuentro, de las conversaciones. Como sujetos habitamos el territorio, tenemos distintos relatos, y estos relatos suceden en este espacio. Nos relacionamos con la escala, con el espacio. Necesitamos, por el buen vivir, valorizar estos espacios de patrimonio cultural que, a partir de la memoria y del goce y de los encuentros, de estos momentos liminales, de estos rituales, y el ritual no algo como sucede y que se repite, sino que no como solamente un ritual espontáneo de juntarnos en este tiempo dentro de otro tiempo, sino que utilicemos el ritual como una herramienta para mantener vivas estas memorias. El ritual no solo sirve para disfrazar formas de adoctrinamiento, sino que utilizarlo como una herramienta de mantener vivo algo que es parte de nuestra identidad, porque no somos solamente un número dentro de esta selva de cemento. Nosotros no somos solo espectadores de este paisaje, sino que también somos actores. Muchas gracias. Y muy breve agregar que como forma de sintetizar todo esto, yo quise decir, cuando uno dice, voy a decir unas palabras. Voy a decir unas palabras. Palabra, lugar, imagen, nada, todo, otro. Esas palabras, sí, la primera letra de cada palabra conforma la palabra. Tengo movimiento. La palabra plinto. No sé si se entendió. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Cecilia, tú querías decir algo, yo lo sé. Que si te pueden pasar, ¿quieres el micrófono acá? No, primero explicarles a las niñas acá presentes por qué me ausenté, porque yo no estoy sana y entonces me empecé a desmayar y necesité comer, ¿ya? Por eso me perdí el discurso de todas ustedes,
pero volví para ti, Rita. Entonces, lo que yo quería decir en el discurso que yo también improvisé hace un momento antes de que ustedes empezaran, y que conecta extraordinariamente lo que ha dicho Gabriela, también lo que ha dicho, ¿tu nombre me olvidé? Rafael. Y lo que yo quería decir originalmente, quería relevar, y todo esto conecta con lo que ha dicho Claudio también, que es que en la América indígena, y de la cual todos somos herederos, mestizos o mestizas, reconocidos o no, hay una sabiduría que tiene que ver en forma absoluta, radical, sobre lo humano de lo humano, que es algo que todavía nosotros tenemos que explorar como civilización, ¿ya? Y entonces, incluso en las palabras que vienen del proto-indoeuropeo, como la palabra humano, viene de humus, viene de la tierra. Ser humano es ser de la tierra. Fíjense en el nombre mapuche. ¿Te fijas? Entonces hay una insistencia amerindia que nos está a nosotros empujando hacia otra posibilidad. No hay que buscarla en la estratosfera, hay que buscarla en nuestra propia víscera, en nuestra memoria de fetos, en nuestra memoria sin nombre, ¿ya? Entonces, cuando yo leí, ¿cómo se llama en ese papelito, folletito que imprimió el grupo? Una nota sobre la sindemia de Voluspa Jarpa, ¿no? Y por supuesto amo y admiro a Voluspa, pero ahí estaba condensado, Voluspa, lo que tú hiciste con esa obra que se llamaba Sindemia, ¿ya? Y otra palabra creada por ti, me parece, ¿no es verdad? Pero lo que ella releva, y fue demostrado por los arquitectos y urbanistas el día de ayer, que es que cuando el río Mapocho baja de la cordillera, justo antes de lo que ahora nosotros conocemos como Plaza Italia o Plaza Dignidad, justo ahí el río hace esto, se abre o se abría en dos ramas. Eso en el universo andino, quechua y aymara hablante, se llama Tinku o Tincuy, y que quiere decir, entre otras interpretaciones difíciles de decir en la gramática española, quiere decir lugar de encuentro, lugar de transformación, lugar donde las energías se revuelven, se agitan y se convierten en otra cosa. Entonces no es casualidad que estemos convocados por algo que sucedió ahí. Esa fuerza energética que existe en interacción, existe solo en la relación de nosotros con ella, con esa fuerza. Ese lugar viene cargado y lleno de potencia desde hace miles de años. Y si nosotros somos ciegos a esa potencia, pobrecitos de nosotras y nosotros. Gracias, amigos. Bueno, tenemos que cerrar para agradecerle a nuestros anfitriones, el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que quiero recordar que esta es una iniciativa autoconvocada ciudadana que el Palacio de la Moneda generosamente aceptó albergar. Y no es la institución convocante, pero les agradecemos mucho esta instancia. Quienes escucharon también estas distintas lecturas en torno a lo que podría ser la plaza y el plinto, agradecerle al equipo organizador, a Fernando, a Matías, a Gabriela, a Voluspa, y también recordar cuando Rita hace unos años lanzó un libro acá de unas académicas de la Universidad Austral, la Universidad Católica, que nos dijo justamente insistamos en los procesos. Y creo que este encuentro y también lo que estamos viviendo, justamente insistir en esos procesos. Muchas gracias. Y lo último que me gustaría decir y lo último que me gustaría pedirles es un aplauso para Fernando Balcells, que de todo este grupo humano ha sido el que ha movilizado la mayor cantidad de personas, energía, esfuerzos. Así que muchas gracias, Fernando.